Había una vez 3 alegres y bellas jovencitas que asistían a una estación de radio para llevar adelante su programa de entrevistas. Mi nombre es Pepe y todos los viernes las acompaño. Buenas noches, profesionales. Buenas noches, Pepe. Ya volviste, Masa, ubicate. Estás de este lado del planeta, Masa. ¿Estamos hablando de mí? Sí. Tal cual. Siempre. Esa chica, ¿viste qué memoria que tiene? Es impresionante, yo la admiro. Y qué linda voz. Eduardo, avísame cuando salgas al aire. Vías de comunicación son las siguientes. 221. ¿221? No acuerdo más. ¿Cómo que no te acordás? Te juro, te puedo dar mi teléfono si querés. Mírame. Yo quiero comentar algo que no tiene nada que ver con nada, pero es muy importante. Mi incoherencia, me hago cargo. Bien, muy contenta de darle una nueva identidad que no me corresponde. Se hizo un silencio extraño, ¿no? En la mesa. Sí, te voy a decir que sí. Palo para la locutora. Papando mosca. ¿Te quejas de que no tenés lo que hacer? Sos el bendito. Con esa cabellera que te caracteriza. Sí. Tenía pelo. Ella me maltrata. Más de histeriqueo. Volvamos a la cordura. Estamos en tiempo y espacio correcto. Como dijo la abuela, pasó el trapo, como quien dice. Sí. Pero nosotros somos tan fantasiosos que somos capaces. Lida, ¿vos vas a estar el próximo viernes? Estamos complicados. Profesionales en la noche. 4ª temporada. Ángeles siempre. Coros, no sé. Ahora también podés escuchar nuestro programa en forma simultánea con la radio a través de YouTube. Búscanos como programa de radio Profesionales en la Noche. Este es el programa 201 y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio Altavoz y Profesionales en la Noche. Una semana más trabajando desde casa para darles una nueva información que hoy creo resultará de mucha importancia, atento que es un tema no habitual y que debemos conocer porque es el futuro. Buenas noches, Marcelo Silvero, Sonia Lagoa, Eduardo Cortés, Cristina Massa, buenas tardes, ¿cómo estás? Y no nos olvidemos que ayer fue el día de la radio y le damos un gran saludo a todos esos medios que día a día nos tienen informados y nos ayudan a pasar el día entretenidos. Gracias. Buenas noches, profesionales, buenas noches, Radio Altavoz. Hola, Marcelo Silvero, María Lida Fidalgo, Cristina Massa, ¿cómo están? Otro viernes juntos, en remoto. Otro viernes juntos, online. Otro viernes juntos, que será uno menos de los que quedan para que nos volvamos a juntar y a hacer las típicas reuniones nuestras de viernes por la noche en Profesionales en la Noche. Así estamos. Hoy vamos a tener, como siempre, un programa muy lindo con una propuesta diferente, también adaptada a estos momentos y para que aprendamos un poquito más de lo que es el manejo de la tecnología. Así que bueno, a escuchar este programa, a disfrutarlo todos juntos y ahí vamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo los ha tratado esta semana? A pesar de un poquito de agua, también hemos tenido sol y se siente con más fuerza. Es como que se respira bastante la cercanía de la primavera ya. Así que aquí estamos, listos para comenzar una vez más Profesionales en la Noche. Buenas noches, Sonia, Lida. Hola, Dudu, ¿cómo estás? Cristina, buenas tardes. Muy buenas tardes, Profesionales en la Noche. ¿Cómo dice que les va? Muy buenas tardes también para todos los oyentes de Profesionales en la Noche. ¿Cómo los trató el programa 200? ¿Qué tal la pasaron en el 200? Hoy nos acompañan en el programa número 201 de Profesionales en la Noche, aquí en Radio Altavoz 94.1 Clásicos. Dichosos estamos de compartir el aire junto a todos ustedes. Hoy hasta las 22:30 horas, como siempre en realidad, todos los viernes de 21 a 22:30 horas aquí en Radio Altavoz 94.1 Clásicos. Y si quieren escucharnos
pueden hacerlo a través del link de la radio, que es www.radioaltavoz.com.ar, o bien pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, como es Programa de Radio Profesionales en la Noche. Y también, si quieren mandarnos un audio por WhatsApp, pueden hacerlo a través del 221-558-2118. Ese es el número de teléfono, 221-558-2118. Por Facebook nos ubican como Pepe de Radio o Profesionales en la Noche. En MED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones. Calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Y sí, profesionales, para seguir hablando de cosas que nos interesan, que el mundo nos trae a borbotones y que por ahí para gente como yo que somos de otra generación nos cuesta bastante entender, hoy está con nosotros nuevamente en Profesionales en la Noche Federico Alegre, que se prendió con muy buena voluntad y muy buena disposición desde España para que le hagamos esta entrevista. Les recuerdo que Federico es licenciado en Administración, es magíster en Minería de Datos e Inteligencia de Negocios de la Universidad Complutense de Madrid y a su vez también tiene una diplomatura en Big Data, que ahora nos vamos a enterar de qué se trata. Hola Federico, gracias por prenderte a Profesionales en la Noche otra vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas allá por España? Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Y las cosas en España están como en todos lados. Hay contagios, hay todo, esta cuestión rara que estamos viviendo. Por suerte podemos caminar por la calle siempre con nuestro tapaboca, con alcohol en gel y demás. Pero bueno, es lo que hay. Y es a lo que nos tenemos que adaptar por estos momentos. Pero bueno, volviendo al programa, muchísimas gracias por la invitación. Me gustó muchísimo la primera vez que estuve y bueno, acá estamos de nuevo a ver si podemos aclarar algunas cositas que se hablan hoy en día. Federico, empecemos. Contanos, ¿qué es el Big Data? ¿De qué se trata? Excelente pregunta. Bueno, el Big Data la verdad que es un término que se usa hoy en día constantemente, lo hemos escuchado tanto en la radio, en la televisión, en artículos de diario, de revistas, en internet, por todos lados. Big Data, a ver, por ejemplo, John Brunner, que es un editor de O'Reilly Media, menciona que el Big Data es el resultado de recopilar información a un nivel muy detallado, que es, digamos, cuando podés instrumentar un sistema y guardas toda la información que dicha instrumentación del sistema es capaz de reunir. También, por otro lado, Ryan Swartstrom, que es un científico de datos o data scientist, que es un bloguero también, lo que dice es que el Big Data también solía significar antes que eran datos que una máquina sola no podía manejar. Y en realidad hoy en día se ha convertido justamente en esta palabra de moda que comentamos todos los días, que está muy asociado al significado de el análisis de los datos o la visualización de los datos. Entonces, Big Data es un sinnúmero de datos, por eso se habla de las famosas 3 Bs del Big Data: la velocidad, la variedad y el volumen. Por velocidad es por la cantidad de datos que se genera en forma constante. Todo lo que hacemos hoy en día, por ejemplo, con nuestro teléfono, con cualquier tipo de publicación que realizamos en una red social, con una compra que realizamos en forma online, con un reloj inteligente, por ejemplo, que cuenta nuestros pasos, otro tipo de instrumentos que pueden medir nuestro ritmo cardíaco, por ejemplo, y demás. Después la variedad, estamos hablando de un montón de datos complejos entre sí, algunos son fotos, otros son audios, otros son videos, otros son textos simplemente, y un montón de otras cuestiones que es interminable la charla para este caso. Y justamente con la velocidad y la variedad se genera un montón de volumen que no permite que sea analizado
como era antes la información. Entonces cada vez necesitamos computadoras más potentes para poder analizarlos, y en una sola computadora, en una sola notebook, en una sola computadora de escritorio, no es posible analizarlo toda esta información. Así que hay muchísimo para analizar, muchísimos insights o digamos verdades ocultas que se suelen decir para descubrir, y muchísimos tipos de aplicaciones. Bien, interesante, nos vas introduciendo en el tema. Y a ver, cuando uno escucha hablar de machine learning, a qué se refiere? Porque es como que se nos parece que todo se tratara de lo mismo. ¿Qué es machine learning? Era la pregunta lógica después de preguntar qué es Big Data, claramente. Bueno, ¿qué es Machine Learning o qué es aprendizaje automático o qué es el aprendizaje de las computadoras? Justamente es esto, es intentar de que las computadoras o que las máquinas en general pudieran aprender, subrayo aprender y lo pongo entre comillas, por sí solas. ¿Esto qué quiere decir? Que se utilizan distintos métodos estadísticos, matemáticos, para crear diferentes modelos y herramientas para intentar de que una máquina pueda aprender. Es decir, en el fondo lo que son algoritmos que permiten justamente a estas máquinas entender los datos que se le dan, por ejemplo, datos de ventas para una empresa, datos del clima para poder predecir cómo va a ser el clima la semana siguiente o el mes siguiente o el año siguiente, para que puedan aprender con todos estos datos y, sin ser explícitamente programadas para algo específico, que puedan entender y puedan sacar relaciones y, a través de modelos, obtener diferentes respuestas. Machine Learning también se puede dividir en tres grandes bloques, que es el aprendizaje supervisado, que es una forma de hacer entenderle a una máquina cómo puede desarrollar un modelo para, con un dato que se le da, que se llama dato input, que es el dato con el que uno va a hacer que la máquina aprenda, y le va a intentar de obtener un dato output, o sea, un dato final o una información que le pueda ser útil. ¿Por qué se dice aprendizaje supervisado? Porque a la máquina se le da datos input que generan output, es decir, le damos tanto los datos para usar como la respuesta. Entonces, de esta forma la máquina va entendiendo, va mejorando su modelo, su algoritmo, y va entendiendo con diferentes reglas cómo puede, con los datos que le damos, obtener las respuestas que también le dimos. Eso es para ir comprobando si el modelo es bueno o no. Luego, obviamente, con nuevos datos se espera que este modelo responda bien a respuestas que todavía no tenemos. Por otro lado, también está el aprendizaje no supervisado de Machine Learning, que es cuando le damos datos y la máquina intenta entenderlo. Esto se usa mucho, por ejemplo, para poder agrupar o para poder segmentar personas, clientes, por ejemplo. Entonces le damos datos de clientes y la máquina nos podría contestar, bueno, vos necesitas 4 grupos de clientes. Bueno, yo entendí que por estas combinaciones de datos, de características, de hábitos de compra, estos son los 4 grupos que yo te puedo dividir estos clientes, porque son parecidos entre sí para dentro de cada grupo y porque son diferentes de los clientes de otros grupos. Y por último está lo que se llama el aprendizaje por recompensas o el aprendizaje por refuerzo, que es una forma en la cual la máquina va aprendiendo a la vieja usanza de prueba y error. Entonces, por ejemplo, tiene una forma de premiación en el caso que la máquina realice un proceso, un paso correcto, o una forma de castigo en el caso que la máquina no esté funcionando bien o el algoritmo no esté contestando o funcionando de la forma que quisiéramos. Esto, por ejemplo, hay un video un poco gracioso en YouTube que lo pueden buscar, que es cuando una máquina comienza a aprender a jugar al Mario Bros, ese juego de Nintendo, ¿no? Que hemos jugado todos a lo largo de las distintas generaciones, las distintas consolas, que la máquina va aprendiendo a través de justamente premio y castigo. Por ejemplo, el primer nivel, Mario sale corriendo y se encuentra con el primer monstruito y muere. Luego entiende que como murió es un castigo y tiene que realizar alguna acción. Como paso siguiente, si la segunda prueba ya salta al monstruito y puede continuar su camino. Luego se queda, digamos, como trabado antes de una tubería y, digamos, termina perdiendo porque se queda sin tiempo. Y así, luego de muchas iteraciones, Mario puede conseguir, es decir, la máquina
manejando a Mario, puede conseguir pasar al nivel luego de muchas iteraciones y de aprendizaje por recompensa. Bueno, qué interesante que digamos que nos vas dando ejemplos, porque son conceptos nuevos. Es decir, obviamente que hay toda una generación a la que vos pertenecés y toda una generación que viene que este tipo de conceptos los va a manejar de manera absolutamente dinámica, natural y casi automática. Pero son conceptos nuevos dentro de lo que es la informática, la comunicación, el manejo de datos. Entonces a uno se le empiezan a mezclar todos los conceptos para tratar de entender. Nos vas dando una aclaración, nos vas dando un panorama. Ahora, todo esto que estamos hablando, ¿qué tiene que ver o qué es este tema de la inteligencia artificial? Bueno, esta pregunta claramente está súper relacionada con la primera y la segunda. Y bueno, ¿qué es inteligencia artificial? y bueno, lo de Terminator lo comento un poco después si quieren. Inteligencia artificial, digamos, está asociada un poco a la idea de que las máquinas pueden realizar un rango de tareas, de procesos que sean parecidas, digamos, a lo que puede realizar una persona. O sea, que requieren inteligencia humana para poder realizarse, y la inteligencia artificial lo que intenta es que las computadoras o las máquinas puedan realizar las mismas tareas que las personas. Entonces esto es como el concepto general que luego va a englobar a lo que ya venimos comentando de Machine Learning, y que dentro también de Machine Learning está lo que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo, redes profundas, pero bueno, ya es para otro tema. Entonces la inteligencia artificial justamente es esto, es un gran rango de diferentes ramas de la ciencia de la computación, por ejemplo, que lo que buscan es construir máquinas inteligentes capaces de poder realizar diferentes tareas que justamente requieren o requerirían la inteligencia humana para poder realizarla. Entonces es un poco el concepto general que engloba todo esto que estamos viendo. Lo de Terminator es lo que se denomina como inteligencia artificial general, por ejemplo, que es en el cual una máquina puede realizar un sinnúmero de tareas de la inteligencia humana, incluso hasta igualarla o superarla, en el caso, bueno, de la película de Terminator. Pero bueno, es un concepto que hoy en día, bueno, está definido, obviamente. Siempre hay un poco de miedo con los avances que va habiendo dentro de este campo. Pero, a ver, no quiero considerarme experto ni nada, pero creo que estamos un poco lejos de eso. Aunque siempre hay que ir con cuidado en los grandes avances que se están dando en el día a día. Porque, bueno, algunas cuestiones pueden asustar a las personas en el caso de que no tengan la información suficiente sobre qué es lo que está pasando, o por qué tenemos alguna respuesta de internet específica, o por qué nos ofrece un producto sin que lo hubiésemos pensado, y un montón de cosas que la podemos ir comentando. Pero después está lo que es la inteligencia artificial particular o específica, que es esto que venimos comentando de Machine Learning y demás, que son modelos o algoritmos diseñados para alguna tarea específica. Es decir, no es que tiene inteligencia como la conocemos como la humana, sino que pueden entender un montón de datos y encontrar relaciones que a simple vista no pueden ser detectadas a través de un montón de modelos matemáticos, por supuesto, que es lo que soporta todo esto. Pero no, creo que estamos muy lejos de Terminator, de Skynet y bueno, todo eso, que bueno, son interesantes para ver y a ver, estar atentos a cualquier cuestión que pudiera acercarse en el futuro y transitarlo de la mejor manera, ¿no? Bueno, profesionales, ¿qué les parece si antes de contarles lo bueno que viene en este programa, pasamos a una muy buena música para alentarnos a seguir trabajando en cuarentena? En MED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Y recordá que si querés escuchar un programa que ya fue emitido, podés hacerlo buscándonos en YouTube como Programa de Radio Profesionales en la Noche, suscribirte a nuestro canal y así
vas a encontrar todos los programas que salieron al aire durante estas 4 temporadas. Ya hemos cumplido con el rito de lavarnos las manitos. Continuamos en Profesionales en la Noche. Sí, me hace reír con la comparación con Terminator, pero es cierto, uno va escuchando todas estas cosas y como en algún momento decíamos, en algún momento de la entrevista, parece que nos fuéramos metiendo cada día más en una especie de película de ciencia ficción. Y obviamente cuando uno escucha hablar de inteligencia artificial, de manejo de datos, de una computadora que vaya aprendiendo, a la que se le vaya incorporando un aprendizaje, que una máquina aprenda, obviamente uno lo primero que piensa es Terminator. Así que estuvo bueno que nos aclararas eso, porque da un poquito de miedito, ¿no? Ahora bien, en serio, siguiendo la línea seria de la entrevista, esto de Big Data, de inteligencia artificial, esto de lo que nos estás hablando, ¿cómo se usa hoy en día? ¿Cómo se usa hoy en día? Bueno, Big Data, como estuvimos comentando, es el uso de una gran cantidad de datos diversos y demás. Y después, bueno, tenemos la inteligencia artificial, Machine Learning, que serían, digamos, los algoritmos y los métodos que utilizan estos datos que venimos hablando para transformarlos en algo. Así que hoy en día está esparcido en un montón de ramas, de negocios, de sectores que la verdad, bueno, podemos nombrar algunos ejemplos o algunas aplicaciones. Por ejemplo, en lo que es comida rápida, las diferentes cadenas en algunos lugares lo que tienen son algoritmos que intentan predecir cuál va a ser la demanda del día siguiente o de la hora siguiente, justamente para poder utilizar de la mejor forma todos los recursos que tienen, en el sentido de, supongamos, una cadena de comida rápida, por ejemplo de hamburguesas. Puede saber cuánta lechuga va a necesitar, cuántas hamburguesas va a tener que tener listas para la demanda que venga a continuación de una hora, por ejemplo. Luego, en lo que son restaurantes un poco más grandes, también se pueden detectar qué productos pueden ir relacionados con otros. Por ejemplo, que siempre que las personas piden algún pescado con ensalada, suelen tomar algún tipo de vino o algún tipo de bebida en particular, o qué entrada puede ir mejor con el plato principal, y luego de eso pueden salir menúes un poco más económicos y que sea una gran oferta, por ejemplo. Luego, en lo que son los bancos, por ejemplo, se puede detectar qué tipo de clientes son buenos, qué tipo de ofertas se les pueden realizar. También hay mucha inteligencia artificial que ayuda a estos clientes a, por ejemplo, a invertir mejor su dinero en algunos casos, o los puede ayudar a acercarlos un poco más al mundo de las acciones, por ejemplo, y otro tipo de inversión. Después, bueno, en lo que es entretenimiento hay un montón de cuestiones también que se utiliza. Para el turismo también, para medir la cantidad de turismo que puede llegar a ir a una atracción turística en particular, o cómo ir modificando los precios de algunas entradas, por ejemplo. En cuestiones de salud hay muchísimos avances, por suerte, en lo que son las detecciones tempranas de cáncer, por ejemplo. La ayuda de dispositivos inteligentes, como comenté antes, lo de la medición de la presión sanguínea, y otro tipo de cuestiones para, por ejemplo, que estén conectados con un centro médico especializado, con el médico particular de cada uno, y que cada persona pueda ser, digamos, monitoreada en forma constante por algún programa, y que si existiera alguna anomalía pueda ser detectado y que la consulta médica sea lo más rápido posible, justamente para evitar que eso desencadene en algo mucho peor. También, bueno, hay un caso que fue de éxito en su momento, ahora no es tan bueno, que Google pudo detectar una expansión, digamos, de la gripe en un sector de Estados Unidos por las búsquedas de los síntomas que estaban ocurriendo dentro del buscador, que se llamó Google Flu Trends, este fenómeno. Digamos, Google se dio cuenta que por todos los síntomas que se estaban buscando y la cercanía de las personas, digamos, que estaban realizando estas búsquedas era muy, muy próxima, pudieron detectar que estaba habiendo un brote de gripe mucho antes que lo detecte, por ejemplo, la Organización de la Salud de Estados Unidos. Así que bueno, en ese caso es muy, muy útil. Luego, en lo que son e-commerce, como puede ser Mercado Libre, Amazon, luego a nivel mundial y eso, están las ofertas, digamos, que vienen porque uno compra un producto o está viendo un producto y se le puede interesar otro. Eso está relacionado con otras personas que han realizado esas mismas compras y a su vez
se han llevado X producto con otro, por ejemplo. Después en lo que es la gestión o la predicción de desastres naturales, a través de, por ejemplo, algunas boyas que estén midiendo el nivel del mar, la presión del agua, digamos, y un montón de otros datos, se puede predecir, por ejemplo, si va a haber un tsunami, después luego en la presión atmosférica si pudiera aparecer algún tipo de tornado o demás. Y hay otros ejemplos, como es el uso también de sensores dentro de un campo para saber en qué punto el cultivo necesita más agua o necesita otro tipo de nutrientes y demás, y cómo poder gestionarlo. Así que hay un sinnúmero de aplicaciones. Ahí te vamos siguiendo en este entramado de la Big Data, de la inteligencia artificial. Ahora, ¿podés ser un poco más específico? ¿Podés contarnos algunos ejemplos cotidianos para que se nos haga más visible esto que es el mundo de la tecnología, el mundo de la computación, de la informática y de la inteligencia artificial? Ejemplos así que podemos estar, digamos, nosotros en contacto todos los días. Bueno, cuestiones de todos los días, algunas pueden ser un poco obvias, algo que ya estuve mencionando, por ejemplo, Mercado Libre, que a uno le ofrece productos relacionados con otro, algunos son obvios, otros no tanto. Por ejemplo, cuando estamos utilizando alguna plataforma de streaming, como puede ser Netflix, por ejemplo, a un perfil, supongamos que tenemos 4 perfiles, es decir, 4 personas que utilizan la misma cuenta, es muy probable que Netflix le ofrezca cosas distintas. ¿Por qué? Por los hábitos de consumo, qué tipo de películas o de series le gusta ver a esta persona, en qué horarios, si le gusta series largas de muchas temporadas o series cortas, de qué estilo. Creo que Netflix tiene alrededor de más de 1000 subgéneros en el cual tiene dividido todas sus series y películas, con lo cual hace que el contenido sea casi personalizado en ese sentido. Luego a uno le puede proponer o no alguna serie nueva a ver, y si la persona elige verla o no, también Netflix utiliza toda esa información para no volver a mostrarle a esta persona un género similar. O también puede notar algún cambio de actitud, por ejemplo, si hay alguna persona que recientemente fue padre o madre y empieza a cambiar su hábito de consumo en lo que es Netflix, también le puede empezar a ofrecer lo que pueden ser, no sé, dibujos animados para chicos o chicas, o diferentes tipos de cuestiones. También en lo que es entretenimiento puede ser justamente Spotify desde el lado de la música, cuando por ejemplo nos ofrece alguna banda que no hemos escuchado, pero porque tiene relación con otras bandas, o porque a nivel sonido son similares, o porque hay personas que les gusta una banda y también escuchan esta o han escuchado otros temas, y es ahí donde se empieza a generar toda una red de recomendaciones que uno puede, digamos, ir indagando, y la misma aplicación va entendiendo si con su algoritmo recomendador está funcionando bien o no. Entonces se retroalimenta, por ejemplo. Después hay un caso también conocido, un poco gracioso, un poco tétrico, dependiendo de cómo lo veamos, de un e-commerce parecido a Mercado Libre, que se llama Target, que en Estados Unidos lo que fue un poco tragicómico es que a una casa llegaron unos cupones de descuento para ropa y productos de bebés. Entonces, digamos, la cuenta estaba a nombre del hombre de la casa, del padre de una chica adolescente. Entonces se súper enojó con la marca. ¿Cómo puede ser que nos envíen cupones de embarazo? Mi hija no está embarazada, ni mucho más. ¿Cómo puede ser que se metan en la vida privada de las personas? ¿Qué sé yo? Y al final resultó ser que su hija estaba embarazada y Target lo había detectado por el tipo de búsqueda de productos de una crema particular que ella había buscado. Había buscado una crema específica con algún componente particular que justamente se relacionaba con una compra que realizaban mujeres embarazadas. Porque es una crema que tenía un componente que no era dañino para la piel en un momento de embarazo o algo así. Entonces Target detectó que esta chica podía estar embarazada como en un 90% de probabilidad y le envió cupones de descuento. Luego, aunque el padre obviamente estaba enojado con Target, se descubrió que la chica estaba efectivamente embarazada y bueno, el padre no sé si se disculpó al final con el gerente de Target o qué, pero bueno, fue un poco extraño este asunto. La verdad que una empresa se entere que estás embarazada antes que vos mismo o antes que tu familia también fue un poco
un poco raro. Si mal no recuerdo fue algo así como en el año 2011 o 2012, con lo cual era todo un avance también para ese momento. Aunque el algoritmo puede haber detectado correctamente que esta chica estaba embarazada, debería haber detectado otras cuestiones de cómo ser un poco más discreto a la hora de enviar un cupón para este tipo de productos y demás. Pero bueno, ahí es donde tienen que empezar un poco la conciencia de cada empresa y de cómo va a manejar toda esta información que se genera. Apa, qué interesante lo que apuntás, ¿no? Como para realmente tenerlo en cuenta y ir viendo cómo se suceden estas cosas. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo que nos puedas comentar? ¿Alguna otra cosa que pueda generar esto de la inteligencia artificial? Como un dato curioso de otro tipo de ejemplos que se puede generar con inteligencia artificial, con Big Data y demás, es que la inteligencia artificial puede hacer arte. Sí, arte. Puede sonar un poco extraño y todo, pero bueno, justamente hay dos proyectos de arte. Uno musical, que es el caso de Aiba, que es el primer compositor no humano de la historia, registrado como tal. Que Aiba es inteligencia artificial, es una red neuronal profunda que ha ido estudiando canciones y composiciones de distintos autores clásicos, como Beethoven, como Mozart y demás, todos los clásicos que conozcamos. Y lo que ha hecho esta inteligencia artificial es crear nuevas partituras, es decir, ha compuesto nuevas piezas de música clásica que no han sido creados nunca en la historia. Es decir, no es que copió a Beethoven, sino que se inspiró en estos diferentes autores y generó nuevo contenido. Y de hecho, si lo buscan en YouTube o en Spotify, Aiba, A-I-B-A, lo van a encontrar y hay composiciones realmente muy, muy buenas. Obviamente están interpretadas por una orquesta de personas reales, pero bueno, es muy, muy interesante este caso. Y otro caso dentro del arte es lo que se denomina como el proyecto del nuevo Rembrandt. Lo que hizo un grupo de personas fue estudiar un montón de cuadros de Rembrandt. El autor claramente está muerto, hace muchísimos años. Y lo que hicieron fue estudiar un montón de cuadros. Entonces de esta forma entrenaron una inteligencia artificial que pudiera comprender cómo podría ser un nuevo cuadro de Rembrandt. Entonces estudiaron qué tipo de paleta de colores, cómo es la distancia de los ojos, la nariz y la boca de los distintos personajes que ha ido pintando a lo largo de su historia como artista, qué tipo de profundidad, es decir, qué relieve tiene, porque el uso de más pintura sobre alguna parte del lienzo hace que tenga más relieve, entonces también han estudiado eso. Bueno, de un montón de datos que han obtenido de todos sus cuadros, esta inteligencia artificial también ha creado un cuadro nuevo que se parece mucho a los Rembrandt originales, pero bueno, es un Rembrandt que ha creado un nuevo cuadro en el segundo milenio después de Cristo, así que bueno, es bastante interesante. También lo pueden buscar como el nuevo Rembrandt en internet y les va a aparecer, y existe un video de 4 minutos que el grupo de investigadores explica cómo realizaron esto, así que bueno, es bastante curioso cómo la inteligencia artificial también puede ser de alguna forma creativa, ¿no? Y producir arte. Bueno, como siempre, cuarentena y en todos los tiempos, desde que estamos en Profesionales en la Noche, el tiempo se nos va. Tenemos que ir a una pausa. Y en la semana en que la radiofonía argentina cumplió sus 100 años, estamos aquí haciendo radio, haciendo Profesionales en la Noche. Sonia, continuamos contigo. Federico, se me ocurre preguntarte que este avance de la máquina, este avance de la inteligencia creada artificialmente, puede llegar a influir o a afectar a empleos, ocupaciones, la tarea del hombre, de la mujer, dentro de montones de aspectos de la vida productiva. Vos nos estás dando un panorama de inteligencia desarrollada a través de la máquina que a uno lo lleva a pensar si puede la máquina suplir al hombre en un futuro no muy lejano.
Este es un tema que se habla constantemente de que las máquinas van a sobrepasar al humano y nos van a dejar a todos desempleados o desempleadas, que la inteligencia artificial viene a reemplazar al hombre y es la nueva revolución. Es una revolución, al menos creo yo. No creo que deje más trabajos de lado de los que puede llegar a generar. Lo que sí puede ser que empiece a automatizar algún tipo de tarea o que para algunos trabajos en particular sea de ayuda. Por ejemplo, habíamos comentado una cuestión de los médicos. Para los médicos quizá mantener toda una historia clínica actualizada de cada uno de sus pacientes puede ser más fácil con este tipo de herramientas, con estos dispositivos inteligentes que vayan midiendo constantemente los signos vitales de una persona, la presión y demás. Entonces puede ser que a todo ese tipo de cuestiones más rutinarias puedan serle más útil. Para otro tipo de puesto, por ejemplo, transcripciones, por ejemplo, digamos, de alguien que está hablando a una hoja, puede ser que con la mejora del entendimiento de los micrófonos y la traducción digamos, del sonido a una letra, que todo eso se vaya mejorando y se pueda automatizar un montón de cuestiones más. Aún así, hay otros trabajos que se van a ir creando a través de esto, porque, a ver, aunque se generen un montón de datos, un montón de información, hay que interpretarlos, hay que usarlos. No es lo mismo una interpretación, como les comentaba, de Target, que aunque había detectado correctamente el caso de esta chica adolescente embarazada, quizá la función de haberle enviado los cupones a la casa no fue de la mejor forma y lo tendrían que haber pensado de otra manera. Y esto es una discusión muy, muy grande. Hay noticias que aparecen de una máquina o un algoritmo ha reemplazado a X cantidad de personas, pero también ese algoritmo ha generado otro tipo de puestos y son todos avances que se van dando. En cualquier tipo de revolución ha habido revolución así como la industrial, como la tecnológica de ahora, como la de la inteligencia artificial, ha habido cambios de este estilo. Me parece que hay un libro muy interesante, que es el de Andrés Oppenheimer, que es un periodista argentino que ha trabajado con un sinnúmero de diarios, que se llama Sálvese quien pueda, que habla un poco de cómo va a ser el futuro del trabajo en la era de la automatización, es decir, en la era de la inteligencia, entre comillas, de las máquinas, y cómo va a ir habiendo un poco algunos empleos que no continúen de la misma manera, otros que serán reconvertidos, otros que se crearán nuevos empleos y otros empleos que se verán modificados con la ayuda de las máquinas para que las personas puedan hacer lo que mejor saben hacer, justamente. Por ejemplo, en cuestiones de tareas rutinarias que se pueden automatizar, entonces estas personas pueden utilizar, digamos, su tiempo para hacer tareas un poco más intelectuales o de diferente tipo y en diferentes profesiones. Recomiendo realmente este libro porque es un libro muy rápido y fácil de leer y habla de todo lo que puede traer aparejado esta pregunta con estas respuestas. No tengo la bola de cristal, pero creo que esta revolución puede dar lugar a un montón de puestos siempre que podamos ir acompañando todos estos cambios, obviamente. No es de la noche a la mañana que va a ocurrir todo esto. Todo lo que nos comentás realmente resulta muy interesante, muy fascinante, increíble, pero según tu criterio, ¿tenemos que tener algún cuidado con el manejo de Big Data, de la inteligencia artificial? No sé, cada uno de nosotros en casa, con nuestros soportes, con nuestras compus, con el celu, ¿tenemos que tener algún tipo de cuidado? Por supuesto que la inteligencia artificial, machine learning y big data son palabras muy lindas. Todo lo que se comenta en general son muchísimas cosas buenas, cómo mejoran la calidad de vida de una persona, cómo pueden mejorar un negocio y demás. Pero esto no nos tiene que cegar que también hay que tener cuidado con otras cuestiones. Y no me estoy yendo al caso extremo de Terminator y Skynet. Sino hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todos estos algoritmos, todos estos modelos son alimentados con datos. Y los datos se producen en su gran mayoría por personas. Digamos, nosotros estamos subiendo una foto a una red social, un video, estamos enviando un audio, estamos realizando algún tipo de acción, enviamos un mail, hacemos una compra y demás. Hay datos que muestran cómo es nuestra realidad, por ejemplo, con quién interactuamos, dónde trabajamos, cuántos ascensos hemos tenido en un trabajo, si hemos cambiado de trabajo o no.
Entonces todos estos datos están demostrando de alguna forma la realidad de la vida humana. Entonces, estos datos justamente pueden reflejar la realidad humana, que muy lejos está de tener errores, o de tener prejuicios, o de un montón de cuestiones que sabemos que la sociedad tiene que ir mejorando. Entonces, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener justamente en cómo están estos datos y cómo entenderlos y depurarlos justamente, o intentar de, no digo manipularlos porque para que no se entienda mal, pero cómo poder entenderlos y acomodarlos para generar una sociedad mejor o una realidad mejor? ¿Por qué? Porque si utilizamos datos que tenemos en el momento que no se han tratado, por ejemplo, podemos repetir errores del pasado. Por ejemplo, hay una mujer, Cathy O'Neil, que tiene una charla TED y también tiene un libro en el cual explica justamente los problemas que tiene el uso ciego del Big Data y de la inteligencia artificial. Ella comenta, hay un caso muy claro, que lo que comenta que es una empresa, lo que quería era generar un algoritmo que pudiera realizar ascensos de las diferentes personas o empleados de la empresa lo más objetivamente posible. Entonces, claro, a uno le comentan un modelo que puede ser lo más justo y lo más perfecto a la hora de ascensos, que no tiene personas por detrás y demás. Entonces, en principio parece genial, parece la solución a cualquier tipo de discriminación dentro de una empresa a la hora de generar un ascenso. Pero ¿qué pasa? Justamente era el caso de una empresa que tenía por detrás y por fuera casos de denuncia de abuso de mujeres a particularmente hombres de la cúspide directiva y demás. Y lo que estas mujeres reclamaban era que había un acoso constante y una discriminación constante a ellas a la hora de ascensos, a la hora de realizar tareas, que no le daban las mismas oportunidades que a los hombres, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurriría si este algoritmo saliera a la luz? Si tenemos datos de que siempre las mujeres terminan abandonando esta empresa como mucho a los 3 años, siempre va a pasar que si son empleados hombres los que más persisten en la empresa, los que mejores tareas realizan porque están en teoría en los mejores puestos, este algoritmo lo único que va a ser repetir estos errores que tiene la compañía, y lo único que va a dar son ascensos a hombres. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser una empresa particularmente completa de hombres, con una repetición constante de errores del pasado, porque esos son los datos con los que fueron alimentados el algoritmo. Así que este es un caso de cómo el algoritmo no tiene la culpa de lo que está reproduciendo, sino que los datos que le están dando tienen un montón de prejuicios por detrás y un montón de discriminación. Entonces, la respuesta de este algoritmo va a ser repetir con estos errores que había generado la empresa. Espero que se haya entendido, y si no, les súper recomiendo que vean el video. Serán unos 13-14 minutos de esta chica, Cathy O'Neil, que habla justamente del Big Data y los cuidados que hay que tener. Y podemos seguir hablando de una cantidad enorme de ejemplos de discriminación racial, por ejemplo, y étnica, por justamente el uso de datos que están sesgados, que están reproduciendo una parte que no debería seguir reproduciéndose de la sociedad. Después de escucharte en esta entrevista, me vienen las ganas de preguntarte, ¿quién puede aprender Big Data, inteligencia artificial? ¿Eso está al alcance de todos, o tenemos que tener algún tipo de preparación o algo que nos dé un pie de entrada a este tipo de tecnología? No sé, ¿podemos acceder todos a aprender? ¿Quién puede aprender inteligencia artificial, Big Data y eso? A ver, yo lo estoy aprendiendo constantemente. Hace poquito me empecé a introducir en todo este nuevo mundo. Y lo que me parece interesante es que uno pensaría que solamente para gente que sabe programar, para gente que está, digamos, que tiene todo este tipo de datos y demás. Pero yo creo que está abierto a un sinnúmero de profesiones, porque si se dan cuenta de los ejemplos que hemos ido comentando a lo largo del programa y a lo largo de todas las preguntas realizadas,
podemos ver que hay muchísimos sectores en los que se puede aplicar, tanto a nivel industrial, a nivel, digamos, de la sociedad, para poder mejorar la sociedad, a nivel ecológico. Entonces, todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de datos, también necesitan gente que sepa programar y utilizar los diferentes programas y algoritmos para poder traducir estos datos a información, es decir, convertirlos en información útil. Pero siempre tiene que haber alguna persona profesional o un grupo de personas profesionales que sean especialistas dentro de las diferentes áreas, porque podemos estar midiendo la presión del viento, por ejemplo, pero yo no sé en qué momento la presión del viento me puede estar marcando en conjunto con algún otro dato que pueda aparecer un tornado. Entonces ahí siempre tiene que estar la parte de una persona especializada en el tema. O por ejemplo, por qué un signo vital, digamos, de ritmo cardíaco es malo o es bueno, también para una persona, para un tipo de persona o para otro tipo de persona. Entonces ahí es donde está la medicina por detrás, que entiende estos datos y sabe qué tipo de acción se puede realizar o se debe realizar en alguno de estos tipos de casos. Entonces, para mí hay siempre un complemento entre lo que es la carrera, la profesión específica de cada área, que podemos ir viendo los diferentes datos que existen, y justamente un conjunto o una intersección con las personas que saben mucho más de matemática, con las personas que saben cómo programar y utilizar en forma automatizada este tipo de datos para convertirlo en información que pueda ser convertida en acción, en un tipo de acción, ¿no? O en un tipo de tarea. Somos Profesionales en la Noche y estamos hasta las 22:30 horas en Radio Altavoz. Continuamos en Profesionales en la Noche hasta las 22:30 horas, como todos los viernes, aquí en Radio Altavoz 94.1 Clásicos. Sonia Lagoa. Por último, y como para ir cerrando ya esta entrevista tan linda que nos has permitido hacerte, ¿tenés algo para recomendarnos, para que podamos recomendar a nuestros oyentes? ¿Algún libro, algún tipo de publicación a la que se pueda tener acceso para tener un poco más de información sobre Big Data, sobre inteligencia artificial, sobre esto que se desarrolla a manera en una vorágine impresionante en este mundo actual y que, bueno, está viniendo para quedarse, ¿no? ¿Qué nos podés recomendar, Federico? Bueno, para recomendar, ya les estuve comentando el libro de Andrés Oppenheimer, que es, digamos, el efecto que tiene todo este tipo de automatización en los empleos y cómo va a ir siendo la transformación. Luego de Cathy O'Neil les comenté la charla TED y que también ella tiene un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, o similar, digamos, sería la traducción del título. A su vez tenemos también un libro de un argentino que es Walter Sosa Escudero, que el libro se llama Big Data, es un librito verde, chiquito, es muy rápido de leer, es muy sencillo y la verdad está muy bueno, porque es hasta gracioso la forma que Walter explica un montón de ejemplos. Creo que pone un ejemplo del Titanic, por ejemplo, en cómo se podría predecir quién sobrevive y quién no, por ejemplo. Y es muy, muy rápido de leer, es muy sencillo. No por sencillo digo que sea fácil, digamos que me parece que está muy bien escrito para que sea entendido toda esta revolución del Big Data y de Machine Learning para cualquier tipo de persona. Y bueno, está escrito por un profesor de UDESA, creo que está en UBA también, es un profesional, digamos, más tirado a la parte de estadística y económica, pero es muy claro. Además, le han hecho diferentes entrevistas y artículos en el cual también él da su punto de vista de todo esto del Big Data y lo resume, a mi parecer, muy, muy bien y muy claro. Después, como recomendaciones, en internet hay un montón de cosas, desde cursos gratis, por ejemplo en Coursera hay un profesor de Estados Unidos que se llama Andrew Ng, que tiene un curso que se llama Inteligencia Artificial para Todos, que aunque está en inglés tiene los subtítulos perfectamente indicados para poder ir entendiendo cómo la inteligencia artificial se relaciona con cuestiones de todos los días. Y es un curso relativamente rápido de hacer y me parece que está muy, muy bien explicado por un referente a nivel mundial. Así que bueno, me parece que sería un poquito de todo.
también es el interés que uno puede llegar a tener para ir viendo este tipo de cosas. Hay que también no hay que asustarse a la hora de cuando tenemos alguna página de internet, por ejemplo, que nos ofrece una publicidad de un producto que estuvimos viendo, un producto que es parecido a lo que estuvimos viendo, pues el uso de los datos que utilizan, que los algoritmos utilizan para poder darnos recomendaciones y así vender más, por ejemplo. Siempre hay toda una cuestión, digamos, ética de cómo se usan los datos, si está bien que los usen de esta forma o no, y bueno, me parece que es una discusión interminable y que también uno tiene que ser consciente cuando acepta las cookies, cuando acepta un montón de cuestiones en una página que a veces le damos a aceptar de una y no estamos leyendo que vamos a tener, digamos, repercusiones en el futuro por darle a aceptar. Digo repercusiones de que nos van a aparecer publicidades relacionadas con búsquedas que realizamos nosotros u otra persona que utilice el mismo teléfono o la misma computadora. Así que bueno, son cuestiones que van a seguir pasando, pero bueno, espero que con estas preguntas y lo que estuvimos charlando se pueda haber entendido un poco más de por qué suceden estas cosas y bueno, también pensar qué podría llegar a pasar con el uso de los datos y la revolución que están teniendo las capacidades computacionales de todas las máquinas, que van a hacer que los datos sean más fáciles de procesar cada vez y con mucha mayor potencia y mayor capacidad de uso a futuro. Así que bueno, veremos qué pasa. Muchas gracias, Federico Alegre, por haber estado otra vez en Profesionales en la Noche. Ojalá dentro de poco te podamos tener en el piso, ojalá dentro de poco podamos volver a la normalidad de la actividad radial. Pero igualmente muchas gracias por haberte prendido, más allá de la diferencia de horario y eso con nosotros, habernos instruido, habernos informado, habernos de alguna manera introducido en un tema que por ahí nos llama mucho la atención a todos y que parece que estuviéramos viviendo en una película de ciencia ficción. Gracias, Federico Alegre, un abrazo enorme y ojalá pronto te tengamos en Profesionales en la Noche. Chau, chau. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente. Espero que haya una tercera también, el tema que habrá que ver de qué tema podremos hablar. Espero haber podido aclarar algunas dudas o haber despertado la curiosidad en algún oyente en lo que es este tema que a mí cada vez me fascina más, cada vez que voy entrando más en tema. Así que me parece que hay muchísimo para investigar, que cada profesión y cada persona tiene para aportar en esto y que hay muchísimo contenido para estudiarlo. Así que bueno, muchísimas gracias. Si quieren les dejo mi correo que es fede.alegre92@gmail.com. Por si me quieren escribir algo, alguna duda, lo que sea, lo podemos ver. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente y bueno, espero que sí, que una próxima vez ya sea dentro del estudio y nos podamos ver cara a cara y demás. Así que bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias. Seguimos en Profesionales en la Noche hasta las 22:30 horas. Y recordá que si querés escuchar un programa que ya fue emitido, podés hacerlo buscándonos en YouTube como Programa de Radio Profesionales en la Noche, suscribirte a nuestro canal y así vas a encontrar todos los programas que salieron al aire durante estas 4 temporadas. Y aquí estamos festejando los 200, rumbo para los 300 programas, hacia allá vamos, siempre con la vista adelante. Vamos a agradecer a los amigos que nos acompañan todos los viernes aquí en Radio Altavoz 94.1 Clásicos. Agradecemos a Archipiélago, edición y digitalización de audio y video, turnos al 483-7638. Muchas gracias por editarnos todos los viernes para salir al aire aquí en Radio Altavoz 94.1 Clásicos. También agradecemos a la Josefa, almacén de campo, productos caseros, frisados, listos para disfrutar. Pedidos al 482-2312 o buscarnos en Facebook como La Josefa, almacén de campo. Un agradecimiento al señor Eduardo Cortés y de mi parte nos vemos el próximo viernes aquí en Radio Altavoz 94.1 Clásicos. Chau, chau amigos, nos vemos. Somos Profesionales en la Noche, no se olviden. Bueno, como dije al principio, resultó un programa muy interesante. Gracias Federico Alegre por ilustrarnos. Gente, nos volvemos a ver el viernes que viene
siguiendo desde casa para hacer este programa que tanto nos gusta hacer, como decimos nosotros, una reunión de amigos, que por ahora sigue siendo por video, o WhatsApp, o como sea, pero estamos todos juntos y nos seguimos cuidando. No se olviden el tapaboca, sigan tomando solcito mientras puedan, que la vitamina D viene muy bien. Hasta el viernes que viene. Y se terminó el programa 201 de Profesionales en la Noche. Y antes de despedirme del todo, también quiero hacer mención a los 100 años de la radiofonía argentina, con aquella primera emisión en 1920 de Los Locos de la Azotea. Qué lindo, ¿no? Qué lindo haber instalado un medio de comunicación como es la radio, que acerca y transmite y comunica a los lugares más recónditos del planeta. Así que bueno, y mucho más hoy, ¿no? Con esto de internet, que llegamos a todos lados. Pero bueno, la radio siempre fue un medio de comunicación que llegaba a todos lados, los digo como gente del interior, es decir, yo nací en el interior de la provincia de Buenos Aires, y la radio siempre fue la forma de estar en contacto, de estar comunicados, incluso a veces hasta de comunicar cosas que tenían que ver con el pueblo, con la parte del campo, mandar mensajes personales a través de la radio. Y eso en algunos lugares de nuestro país todavía se sigue haciendo. Así que por muchos años más de la radiofonía argentina, y obviamente un abrazo enorme a Radio Altavoz, que nos sigue albergando en Profesionales en la Noche. Un beso a todos, buen fin de semana. Y nos vamos, así los esperamos la próxima semana a las 21 horas aquí en Radio Altavoz. Y como siempre les digo, quédense, no se vayan, que ya llega Fabián Silingo con Mix y la mejor música para comenzar este fin de semana. ¿Escuchó? Sí. El ruido de la copa y el revertido del vino. Pues ya nos vamos a organizar como corresponde en el primer bloque. Hasta la próxima semana, profesionales.